Bien, ya hemos visto la estructura de la membrana celular, que es la frontera de la célula. Hemos visto qué coloca la célula por fuera para proteger a esa membrana frágil que tiene. Y ahora tenemos que empezar a ver hacia adentro. ¿Qué es lo que tiene la célula en el interior? ¿Ya? Vamos a estudiar de manera más profunda las células eucariotas. ¿Ya? Ya que los humanos somos eucariotas, por lo tanto vamos a estudiar primero nuestras células. Cuando corresponda, hablaremos acerca de las bacterias y algunas comparaciones de procesos que ocurren en estos seres, ¿ya? Pero en esencia vamos a hablar de qué es lo que hay en una célula eucariota. Eh, y dentro de esas cosas vamos a destacar que una de las cosas más importantes, si no tal vez la más, es el núcleo, ¿ya? La estructura que contiene el material genético. Y todo lo que esté contenido entre la envoltura nuclear y la membrana plasmática, que es la externa, será el citoplasma. Pero además vamos a encontrar que el citoplasma está plagado de estructuras de membrana a los cuales llamamos organelos. Entonces hacemos una nueva diferenciación, ¿ya? Vamos a llamarle nosotros citoplasma a toda la estructura que está entre la membrana plasmática y el núcleo, incluidos los organelos. Y cuando nos referimos a citosol, vamos a referirnos a la parte acuosa del citoplasma. O sea, sería sin la parte de los organelos, ¿ya? Eh, Dentro de las características que sorprenden a veces cuando uno las conoce el dato, eh, eh, está el hecho de que la membrana plasmática, siendo que es la membrana externa, uno tiende a pensar que es la más grande, que el contenido es abundante, pero en realidad no alcanza a ser el 5% del total de membranas de la célula. ¿Ven? Aquí como ejemplo, una célula hepática y una pancreática tienen la membrana plasmática, la externa, representa el 2%, el 5% del total de membranas. La mayor parte de las membranas las compone el retículo, ¿ya? Más del 50% de las membranas son retículo. Otro porcentaje importante Golgi, otros organelos, ¿ya? Y eso es interesante porque nos viene a mostrar que en realidad la célula tiene la capacidad de hacer un recambio frecuente de la membrana externa, como vamos a ver que ocurre, porque, porque tiene gran cantidad de membranas internas que van a servirle para ir reponiendo y renovando la membrana de manera continua, ¿ya? Eso es importante porque la membrana plasmática, la externa, como es la que está orientada hacia el medio, hacia el exterior, suele sufrir más daño que las internas. Hay elementos que la oxidan, que la degradan. Entonces, la célula se encarga de renovarla de manera constante, ¿ya? Y para eso utiliza membranas de estructuras internas. Aquí podemos ver una, una fotografía de microscopía electrónica, eh, donde por aquí casi no se nota, pero está la membrana plasmática, la externa. ¿Ven? Aquí más oscuro la envoltura nuclear, que es una doble membrana, por eso se ve más marcada. Y todos los círculos que tenemos adentro son, eh, son organelos, ¿ya? De diferente índole. Eh, Vamos a empezar estudiando el citosol, ¿ya? El citosol, y luego y luego veremos eh, las características de los diferentes organelos celulares. Pero cuando uno habla del citosol, vamos a encontrar que uno de los elementos más llamativos que están presentes es el citoesqueleto, ¿ya? Una red de fibras que se encargan de organizar a los organelos, de darle resistencia mecánica a la célula, etc. Y otra cosa que también destaca en el citosol es que en algunos lugares la célula suele colocar estructuras agrupadas, aglomeradas, que no están disueltas, porque tienen que considerar algo. La parte acuosa, la parte acuosa del citosol, ¿ya? No es solamente agua, sino que es agua con cosas que están disueltas ahí. ¿Qué cosas? Iones, ¿ya?
iones del agua, iones de otros tipos, ¿ya? Hemos visto de que es abundante el potasio, los fosfatos. También hay un poquito de sodio, de cloro, de otros iones. Hay azúcares, ¿ya? Hay aminoácidos, hay vitaminas, hay ácidos grasos, hay coenzimas, proteínas, montones de cosas disueltas en el citosol. Pero hay algunas cosas que la célula no las tiene disueltas, sino que forma agregados, tipo precipitados. A esas estructuras se las conoce como inclusiones, ¿ya? Entonces, por diversas razones, la célula agrupa moléculas en ciertas partes del citosol, ¿ya? Y esas, como no están dispersas, como no están disueltas, vamos a encontrar que se muestran en las imágenes como estructuras de mayor densidad, ¿ya? Las razones por las cuales las células acumulan cosas tienen que ver con que a veces necesita guardar reservas. Entonces, muchas de las inclusiones son de tipo reserva, ¿ya? Vamos a ver que hay reservas de azúcares, como el glucógeno, ¿ya? Hay inclusiones lipídicas, como los triglicéridos de adipocitos, ¿ok? Eh, Reservas de proteínas casi no hay, ¿ya? Eh, no hay mucha reserva en general de proteína. Eh, Más bien, algunas proteínas sí forman inclusiones, pero como reserva de otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, la ferritina, ¿ya? Eh, el fierro, ustedes saben, no deben acordarse, es un ion que se utiliza en la estructura de la hemoglobina para formar el grupo hemo, ¿ya? Entonces, es un ion importante. Bueno, aparte de la hemoglobina, también está en la mioglobina, neuroglobina, etcétera, en las globinas. Por lo tanto, el hierro es necesario, ¿ya? Ahora, si la célula, no sé, tuviese hierro libre dando vueltas perdón, el organismo tuviese hierro libre dando vueltas en la sangre, como es un ion, podría pegarse a cosas y podría generar algunos problemas, ¿ya? El exceso de hierro es perjudicial. Eh, la deficiencia de hierro también es peligrosa, porque menos hierro significa anemia. Entonces, como el hierro es importante y el hierro no es tan fácil de adquirir y de incorporar, eh, hay proteínas en las células del hígado que capturan hierro, ¿ya? Capturan hierro y se juntan entre ellas y forman estructuras que van a servir como reserva de hierro, ¿ya? Ahora, como es reserva, como cualquier reserva, la idea es usarla en el futuro. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos algún sangrado, algún corte o lo que sea, ¿ya? Perdemos una cantidad importante de hierro, en lugar del organismo estar esperando a que consumamos hierro y absorberlo del intestino, toma las reservas, ¿ya? Entonces, en ese caso, en ese sentido, por ejemplo, son bastante importantes, más en las mujeres que en los hombres, por el tema de la menstruación, ¿ya? Entonces, la ferritina es útil en ese sentido porque almacena hierro, ¿ya? Más en el sexo femenino que el masculino, por el hecho de que tienen pérdida de sangre en cada ciclo menstrual. Entonces, es un ejemplo de inclusión que sirve como reserva de ion. El glucógeno es una forma de reserva de, de azúcares, pero que no la producen todos los tejidos, ¿ya? Hay muchos tejidos que almacenan glicógeno. Los más importantes son el hígado, el músculo y de manera secundaria los adipocitos, ¿ya? Entonces, cuando hay excesos de azúcares, pueden guardar algo como glicógeno. Cuando estamos en ayuno, o por ejemplo en el caso del músculo, cuando hacemos ejercicio, se degrada el glicógeno a glucosa para utilizarla energéticamente, ¿ya? Las inclusiones lipídicas también las pueden hacer varios tejidos, ¿ya?
Las más importantes son las que están en los adipocitos. Reservas enormes de energía que son literalmente como gotas de aceite incrustadas en el citosol de estas células, ¿ya? Hay otros tejidos que también guardan algo de lípidos, como son, por ejemplo, algunos músculos, el músculo cardíaco, el músculo esquelético, el hígado guarda un poquito también, ¿ya? Entonces, son reservas. Eh, Otras cosas que también son inclusiones, que ya no son de tipo reserva, vienen a ser las inclusiones de tipo desecho. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, Cuando la célula degrada cosas, ¿ya? O por ejemplo, cuando hay cosas que le estorban a la célula, que no le favorecen o lo que sea, la célula tiene dos opciones. Eh, eh, las degrada o las almacena, ¿ya? Eh, si por alguna razón la célula no puede degradar algo, porque obviamente que para la degradación requiere enzimas, y si a veces se generan cosas extrañas o moléculas extravagantes para las cuales no hay una enzima, no las puede degradar, está obligada a lidiar con eso, ¿ya? Entonces, es más peligroso para la célula dejar que moléculas que no se pueden degradar estén libres moviéndose por el citosol a tomar esas moléculas y juntarlas y formar un bloque grande, todas pegadas, como juntar basura en un sitio. Esas son inclusiones de desecho, ¿ya? Eh, en algunos casos, las células pueden ser capaces de tomar esos desechos, ese material que no puede degradar, y enviarlo hacia afuera, ¿ya? Enviarlo hacia el exterior de la célula para que no la moleste. Pero eso funciona bastante bien en los organismos que son unicelulares, porque enviarlo afuera es enviarlo al medio externo y ya se desentiende. Pero en el caso de un tejido, en un organismo multicelular, que una célula, imagínense esto, una célula de nuestro hígado llegaron toxinas ahí, no las puede eliminar. ¿Qué es lo que hace? Las coloca afuera. Pero colocarlas afuera de la célula siguen estando adentro del individuo, están en el espacio intercelular, ¿ya? Entonces puede también afectar la relación entre células. Entonces, a veces puede ser más peligroso para la célula, para el tejido, que la célula saque la basura al exterior, a que la célula la deje la basura ahí, agrupada en un sitio, ¿ya? Por ahí en un lugar del citosol, varias cosas que no puede degradar, las junta, las pegotea y las tiene ahí, y por lo menos no van a estar estorbando en otros roles, en otras partes del citosol. Esas son inclusiones de desecho, ¿ya? Y hay otras inclusiones que tienen funciones especiales, como por ejemplo la melanina, que es el pigmento que tenemos los animales, ¿ya? O el tapetum lucidum, que también es otro tipo de inclusión que tiene un rol particular. Ahora les voy a contar cómo funcionan estas cosas. En estas imágenes se pueden ver diversos tipos de tejidos con, con inclusiones, ¿ya? La, la célula de arriba a la izquierda, la imagen, es una célula hepática, y esos puntitos negros que se ven acá, estos puntitos negros, son glicógeno, ¿ya? Son reserva de azúcares. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros nos alimentamos con algún tipo de producto que contenga carbohidratos, después más adelante en la otra unidad de bioquímica vamos a ver el procesamiento, etcétera, y, y veremos que el glicógeno se va a fabricar cuando los niveles de glucosa estén altos en nuestra sangre, o sea, justo después de alimentarnos. ¿Okay? Ahora,
Es peligroso para los tejidos que exista concentraciones altas de glucosa por mucho tiempo en la sangre. ¿Ya? Vamos a conversarlo con más detalle después. Pero los azúcares eh, 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 no pueden estar en concentraciones altas en la sangre por mucho tiempo. El mejor ejemplo es lo que les pasa a los diabéticos y toda la disfunción en diferentes tejidos que sufren. ¿Ya? Eh, entonces, para bajar rápido el nivel de glucosa de la sangre, hay tres tejidos que van a trabajar metiendo glucosa hacia el interior de las células, que son el hígado, el músculo y los adipocitos. ¿Ya? Entonces, cuando hay alta glucosa, la glucosa entra a todos los tejidos y entra en más abundancia al hígado, al músculo y adipocitos. ¿Ya? Y en el hígado se gasta glucosa, se transforma en un montón de cosas, pero también va a transformarse parte de esa glucosa en glicógeno, que es la reserva. ¿Ya? Y así guardan glucosa en gran cantidad. Entonces, después de alimentarnos, aparecerá glicógeno en las células. Cuando pasan varias horas después de que nos hemos alimentado, ya baja el nivel de glucosa en sangre. En general, el nivel de glucosa en sangre baja como a las 2 horas máximo en una persona saludable. Eh, y el resto del tiempo entre una comida y la otra, eh, igual necesitamos que haya un mínimo de glucosa en la sangre, porque hay tejidos que principalmente gastan glucosa, como el cerebro, como los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, como hay tejidos que siempre tienen que tener glucosa, el hígado se encarga de, durante las horas de ayuno, liberar glucosa hacia la sangre. ¿Y de dónde la libera? Tiene varias rutas. Una de esas es degradar este glicógeno. Entonces, si a esta misma célula, que acá se nota que esta célula fue procesada poco después de la alimentación, si esta misma célula la revisamos unas 6 horas, 8 horas después de que se ha alimentado la persona, ya no va a haber glicógeno, porque se va a haber degradado. Entonces, esta es una reserva de carbohidratos temporal, que dura apenas unas horas. ¿Ya? En la imagen que está acá abajo, tenemos adipocitos. Y los adipocitos vienen a ser estructuras que, que almacenan grandes cantidades de, de, de grasas, ¿ya? Eh, También son reserva, pero son reserva de más largo plazo, ¿ya? No son tan cortas su, eh, su duración, porque las grasas empiezan a metabolizarse solo en el ayuno, ¿ya? Eh, Existen dos tipos de grasa, de adipocitos. Están los adipocitos que se llaman adipocitos blancos, ¿ya? Y los adipocitos pardos, en donde los blancos son los que se encargan de tener reservas de gran cantidad de triglicéridos y son la reserva más abundante que tenemos en el cuerpo. Y los adipocitos pardos son adipocitos más pequeños, ¿ya? Tienen menores cantidades de grasa y además la tienen dispersa no en una sola inclusión, sino en varias, ¿ya? Varias inclusiones pequeñas. Además, estos contienen grandes cantidades de mitocondrias, que las mitocondrias normalmente degradan ácidos grasos para generar ATP. Pero en el caso de los adipocitos pardos, además de producir un poco de ATP, producen calor. ¿Ya? Y estos adipocitos pardos son abundantes en los recién nacidos. ¿Okay? No sé si alguno de ustedes tiene hijos o tiene hermanos chicos o sobrinos de pocas semanas, ¿ya? O han notado, eh, en un bebé, las extremidades pueden estar muy frías,
puede tener uno las manos, y si le tomamos la temperatura de la mano a un bebé, puede estar a 35 grados y sin ningún problema, ¿ya? Eh, Puede estar a 38 grados, a 39 grados, es variable, porque bueno, cuando uno nace, ¿ya? Es un proceso eh, que tiene que hacer que el nuevo ser se adapte a muchas cosas que antes las regulaba la madre, ¿ya? Entonces, un recién nacido es un desastre en la regulación. Homeostáticamente tiene mucho desbalance. Por ejemplo, hay momentos en que el recién nacido tiene altos niveles de glucosa en la sangre. Y ahí está que no se lo puede calmar con nada a veces. Y hay momentos en que tiene bajo nivel de glucosa y duerme y duerme, no hay cómo despertarlo. ¿Ya? La regulación de la temperatura también. La temperatura de las extremidades de los recién nacidos puede estar bajo 35 grados y eso no significa un riesgo para ellos, ¿ya? Las extremidades, porque están aprendiendo a regular todo eso. Antes lo regulaba todo la madre, ¿ya? El metabolismo energético, el metabolismo, la homeostasis, de montones de formas, está su organismo, ahora que está separado de la madre, está aprendiendo a regular. Entonces se demoran varias semanas eh, en en poder regular un montón de cosas. Lo que sí, hay órganos que es importante de que se mantenga a una temperatura mínima, ¿ya? Los que se conocen como órganos nobles. El cerebro, los pulmones, los riñones, ¿ya? El hígado, ¿ok? El corazón. Esos tejidos, su temperatura no puede estar variando, no puede estar subiendo y bajando. Son más sensibles a esos cambios. Entonces, en toda la zona debajo de la piel, en toda la zona del pecho, de la espalda, del cuello, en las carótidas, los bebés tienen grandes cantidades de estos adipocitos pardos, porque estos adipocitos pardos producen calor, ¿ya? Degradan grasas para producir calor. De modo que la sangre que irriga el cerebro, los riñones, los pulmones, etcétera, eh, siempre está en una temperatura incluso mayor de la de un adulto. Están como a 38. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo tocan, el pecho, la espalda, siempre van a estar tibiecitos. ¿Ya? Ligeramente un medio grado más que un adulto. Entonces uno los toca y se sienten tibios, porque tiene estos adipocitos, ¿ya? Que tienen inclusiones. Claro que las inclusiones son renovables. Cuando se alimenta se van llenando, después en el ayuno se van gastando, ¿ok? Pero de esta manera funciona este tipo particular de adipocitos. Después, conforme uno va creciendo, ya va perdiendo la cantidad de adipocitos pardos, ¿ya? En los adultos casi no hay, salvo las personas que viven de manera permanente en lugares de climas fríos, que suelen conservar adipocitos en algunas regiones, ¿ya? Cercanas al corazón, en las carótidas, en los riñones, para que esos tejidos no reciban sangre de menor temperatura. ¿Ya? Porque recuerden, si exponemos las manos al ambiente, un ambiente frío, la sangre que circule va a regresar hacia zonas del cuerpo un poco más fría, ¿ya? Entonces, hay tejidos que son más sensibles a la temperatura que otros. Por esa razón es que existe el tipo de adipocitos con inclusiones lipídicas, ¿ya? Los melanocitos, que son los que están acá, esta capa, son una de las capas del epitelio que tenemos de la piel que producen melanina. Y la melanina es el pigmento, bueno, hay dos tipos de melanina, eh, eumelanina y feomelanina. Una es de color tonos cafés y la otra rojiza, ¿ya? De los pelirrojos. Eh, la melanina es importante, la melanina ¿Cómo es se llamaban, importante, profe? eumelanina y feomelanina. Eumelanina y feomelanina. Eh, la, la melanina es importante porque
evita de que la radiación ultravioleta pueda generar daños en tejidos interiores, ¿ya? Más adelante vamos a hablar de acerca, cuando veamos replicación y mutaciones, vamos a ver de que la luz ultravioleta genera un daño que se llaman dímeros de timina, que es un daño en el ADN, ¿ya? Todo el tiempo que nos ponemos al sol, vamos a recibir mutaciones. Ahora, eh, que existan mutaciones en zonas de células superficiales no es tan grave. La verdad es que no es tan grave, porque las células superficiales que tenemos duran pocos días. Duran pocos días, después se mueren, después se descaman, se pierden y da lo mismo, ¿ya? Es más peligroso que haya mutaciones en lugares un poco más internos, ¿ya? O sea, no digo que no sea nada peligroso que una célula de la piel sufra mutación, porque a veces ocurre que mutan rápido y se quedan y producen cáncer, pero es menos frecuente, ¿ya? Pero igual, eh, de tejidos más internos es más peligroso. Ahora, la pigmento que tenemos evita de que la luz ultravioleta llegue a tejidos más interiores. Mientras más pigmento se tenga, mientras más pigmento se tenga, vamos a encontrar que, que mejor protegidos estamos, ¿ya? En los humanos hay alrededor de 6 genes de melanina, 2 copias cada uno en cada cromosoma, o sea, son como 12 alelos, pero no todos tenemos los alelos funcionales. Por eso es que tenemos piel de diferente color, ¿ya? Unas tonalidades más claras, que tienen menos pigmento, tonalidades más oscuras, que tienen más pigmentación. Las personas con tonalidades más oscuras están mejor protegidas contra la radiación ultravioleta, ¿ya? Eh, evolutivamente, que les cuento un poquito de evolución. Evolutivamente nosotros provenimos de un primate, ¿ya? Algo parecido a un chimpancé, ¿ya? Eh, que, que tenía la piel blanca, ¿ya? Probablemente, pero tenía un pelaje oscuro. Y eso en las zonas de África donde el hombre se desarrolló, el pelaje lo protegía de la radiación, el pelaje que tenía pigmento, ¿ya? Ahora, el hombre en el transcurso evolutivo desarrolló la capacidad de cazar por cansancio, ¿ya? Eh, lo- los primates grandes, los chimpancés, gorilas, se alimentan esporádicamente de carne y para eso, cuando pueden atrapar algún animal pequeño, lo matan, lo comen, ahí se alimentan de carne, ¿ya? Pero cuando van a cazar, lo hacen por acecho, ¿ya? Hacen una emboscada y atrapan. En cambio, los humanos primitivos, los seres que dieron origen a los humanos, aprendieron a cazar por cansancio, como hacen los lobos, ¿ya? Entonces, incluso ahora todavía hay tribus de África que hacen eso, en donde ven una manada de animales y empiezan a perseguir a uno. Pero no lo corretean, sino que caminan atrás. El animal corre más allá y siguen caminando. Y pueden correr más, pueden caminar y seguirlo más de un día, ¿ya? El animal corre más allá, lo siguen más allá, corre más allá y lo siguen, y así. Hasta que el animal se cansa y eventualmente lo van a atrapar, ¿ya? Ahora, para poder desarrollar esa forma de cacería, porque al final de cuentas el consumir carne ha sido tremendamente importante para la evolución del cerebro humano, ¿ya? Para poder desarrollar esa capacidad, el hombre tuvo que perder pelo, porque un animal muy peludo, bajo las condiciones de África, no iba a poder transpirar adecuadamente y no iba a poder refrescarse, ¿ya? Entonces, el hombre perdió pelaje. Bueno, la especie antecesora perdió pelaje, pero no podía quedarse con la piel blanca, porque en África la piel blanca le iba a generar cáncer a montones. Entonces, en el transcurso evolutivo, conforme perdía pelo, fue haciéndose de tonalidades oscuras. Por eso es que en las zonas del África la gente tiene la piel oscura, porque eso les protege de la gran radiación que tienen esas zonas tropicales. Cuando el hombre migró por el mundo, cuando llegaron a las zonas del norte de Europa, en esas regiones la piel oscura representa una desventaja,
Porque es cierto que los melanocitos te protegen contra la radiación, pero en las zonas cercanas a los polos hay baja radiación. Hay otra cosa más. Si bien la luz solar, por un lado, te puede dar cáncer, por otro lado, es muy importante porque te permite que en células de la piel se pueda producir la vitamina D, ¿ya? La vitamina D. Y la vitamina D es importante para que se pueda absorber calcio en el intestino y el calcio es importante para los huesos. Entonces, una persona de piel oscura que vive en una zona cercana al polo va a tener huesos frágiles porque su cuerpo no va a producir suficiente vitamina D. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, era evolutivamente, era más eficiente individuos que tenían la piel más clara. Y por eso es que la piel clara se desarrolló en esos ambientes. ¿Ya? Y entonces, en todo el mundo, vamos a encontrar que hay una distribución, bueno, al menos original, ahora nos hemos desperdigado por todas partes, en donde en las zonas más centrales al Ecuador, las pieles de los humanos son más oscuras. Y en las zonas más alejadas, más hacia los polos, las pieles son más claras. Porque hay una correlación. Necesitamos las dos cosas, protegernos de la radiación y producir vitamina D. Entonces, dependerá de las necesidades eh, para tener más o menos pigmento. ¿Ya? Porque también producir pigmento no es gratis, hay un costo. Entonces, si se puede ahorrar ese costo, se ahorra. Sin producirlo, piel menos clara, esa energía se puede invertir en otras cosas. Y así surgen los cambios evolutivos. ¿Ya? Entonces, este grupo de células, los melanocitos, tienen inclusiones de melanina, que van a tener esa función importante de servir como protectores contra la radiación ultravioleta. ¿Ya? Eh, las células que estaba mostrando acá, bueno, la primera es hígado, la de abajo son adipocitos, estas son melanocitos, y esta de acá también es hígado, pero esta es para mostrar de que no todas las inclusiones están en el citosol. Hay algunas inclusiones que pueden estar adentro de organelos, como lo que ocurre en el caso de los peroxisomas. ¿Ya? Ahí tienen uratos y enzimas que también se aglomeran formando estructuras que no están disueltas. ¿Ok? Una de las inclusiones más geniales que conozco al menos, es el tapetum lucidum. Imagino que todos han visto alguna vez algún animal que le brillan los ojos en la noche, ¿ya? Los felinos, por ejemplo, tienen ojos así, ¿ya? Los caninos también. Y en general, los animales a los cuales les brillan los ojos en la noche pueden ver mucho mejor que nosotros en ambientes de baja iluminación. Y la razón de ello es que en las células posteriores de la retina, además de tener los fotorreceptores, etcétera, presentan células que tienen inclusiones de una proteína, ¿ya? De una proteína que literalmente funciona como si fuese un espejo, ¿ya? Lo que convierte al ojo de estos animales en un fotomultiplicador. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, imaginemos que este ojo fuese de humano, ¿ya? Un ojo humano. Entonces, en un ambiente donde hay poca iluminación, hay pocos fotones, entonces llega un rayo de luz a un... qué feo eso. Eh, llega un rayo de luz a una parte del ojo. ¿Ok? En todo el ojo tenemos en la parte posterior así, tenemos fotorreceptores. ¿Ok? El fotorreceptor está conectado a una neurona y por lo tanto la neurona, cuando llegue el fotón acá y genere una señal, va a conectarse con el nervio óptico y esto enviará una señal hacia el cerebro. ¿Ya? Cuando son pocos fotones, para un humano en una noche así, eh, la cantidad de información que le llega a nuestro cerebro es insuficiente. Y por lo tanto nuestro cerebro no puede interpretar el ambiente. Traducido, no vemos nada, o vemos sombras, apenas. ¿Ok? En un animal que tiene tapetum lucidum, no es que le lleguen más fotones, la cantidad de fotones es la misma,
lo que se diferencia es lo que hace con esos fotones. Porque cuando le llega un rayo de luz, el mismo rayo que llegó a nosotros, aquí también tiene fotorreceptores que hacen lo mismo, una señal al cerebro. Pero además tiene estas proteínas que lo que hacen es rebotar la luz, reflejar la luz. Entonces la luz refleja e impacta otro fotorreceptor que manda señal y refleja varias, tampoco refleja hasta el infinito, pero refleja varias veces. Por lo tanto, un mismo rayo de luz no ha generado una señal como en los humanos, sino que ha generado varias señales. Entonces, ese efecto se conoce como fotomultiplicador. ¿Ya? También se lo utiliza en electrónica, en otras cosas para hacer sensores. Pero en el caso de los animales es como una multiplicador de señales. ¿Ok? Entonces, mientras más señales recibe el cerebro, mejor interpreta el ambiente. ¿Ya? Entonces, de esta manera, estos animales mejoran su capacidad de poder ver en la noche. ¿Ya? Estas fotografías de acá arriba corresponden a los ojos de un mapache que tenía una mutación en donde no producía la proteína. Tampoco le brillaban los ojos, tampoco veía bien de noche. ¿Ya? Entonces, aquí vemos cómo la presencia de una inclusión permite mejorar la visión. ¿Ya? Y bueno, es obvio de que si estos funcionan como espejos, cuando uno alumbra a un animal de estos, se ve como el brillo de vuelta porque funcionan literalmente como espejo. ¿Ok? Esta imagen de acá abajo a la izquierda la había puesto porque a veces me preguntan eh, si el hecho de que los ojos se pongan rojos en algunas fotografías también tenía que ver o se relacionaba en algo con esto. Y la verdad es que no. ¿Ya? Normalmente las personas que tienen ojos más claros tienen mayor tendencia a que se vean los ojos rojos, porque el pigmento de los ojos es el mismo pigmento de la piel. ¿Ya? Eh, las personas que tienen ojos claros, celestes, azules, tienen menores cantidades de pigmento, ¿ya? Mucho menores. Las personas que tienen ojos café es porque tienen mayor cantidad de pigmento. Entonces, cuando uno ilumina para una foto con el flash, como tiene poco pigmento, la luz lo que está haciendo es poner en evidencia el fondo del ojo. Y el fondo del ojo está lleno de pequeños vasos sanguíneos. Y por eso es que se ve rojo. ¿Ya? Es solamente como una curiosidad. Eh, Así como existen inclusiones que son normales, en salud también es interesante nombrar de que hay algunas inclusiones que son indicadoras de anormalidad, ¿ya? Y que son útiles para realizar diagnóstico en diferentes aspectos. Como ejemplo tenemos acá arriba estas dos imágenes, ¿ya? Son imágenes de hígado, las dos. La de izquierda es hígado normal y la de la derecha, la del medio, es de una persona que tiene hígado graso, ¿ya? Para que vean la comparación. Cada célula de estas es más grande que una célula individualizada, ¿ya? Y tiene mayor cantidad de grasa. Esto se llama cirrosis o hígado graso. Eh, y esto ocurre cuando, por diferentes causas, se empiezan a acumular mayor cantidad de grasas en estas células. ¿Ya? Hay varias razones por las que puede ocurrir esto, varias. ¿Ok? Eh, en algunos casos por toxinas, por alcoholismo, por problemas genéticos, montones de causas. Pero el punto es que la célula hepática, les dije hace rato que tenía capacidad de almacenar grasas, pero tiene una capacidad limitada. ¿Ya? Cuando empieza a almacenar grasas más de su capacidad, el metabolismo se hace más lento. ¿Ya? Se hace más lento. Y que se haga más lento el metabolismo de una célula es un riesgo grande, particularmente cuando consideramos de que el hígado es el centro, el órgano que es el centro del metabolismo general. ¿Okay? Otra inclusión que también es eh,
del hígado, que también es una indicadora de problemas, es cuando hay exceso de glicógeno. ¿Ya? Yo les dije que el glicógeno, este que está acá, es una reserva temporal. Pero más adelante vamos a ver en bioquímica también que se necesitan enzimas para fabricar el glicógeno y se necesitan enzimas para degradar el glicógeno. ¿Ya? Entonces, hay personas que tienen las enzimas para fabricar el glicógeno, pero que las enzimas de degradación no funcionan bien. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Una persona se alimenta con algo que tiene contenido de azúcares, de carbohidratos. En su hígado, los azúcares, una parte de la glucosa, se transforma en glicógeno. Cuando la persona deja de alimentarse, al cabo de un rato, lo que debería ocurrir es que el glicógeno se degrade para que esa glucosa sea liberada en sangre. Pero como no tiene las enzimas funcionando bien, no se degrada correctamente. ¿Ya? O sea, fabrica glicógeno y después no lo puede degradar bien. Se alimenta de nuevo, fabrica más glicógeno y tampoco lo puede degradar bien. Entonces, conforme van pasando ciclos de alimentación, va aumentando y aumentando el contenido de glicógeno. A veces hay tanto que incluso se puede meter al núcleo y empieza a afectar tejidos. ¿Ya? Estas son una serie de enfermedades llamadas glicogenosis. También la vamos a ver más adelante. ¿Okay? Si se hace una biopsia y se muestra esto, es evidencia de que la persona tiene defectos metabólicos que no le permiten degradar glicógeno. Y hay que hacer ahí un tratamiento, etc. ¿Ya? Las imágenes que están aquí abajo a la izquierda son de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son células que no tienen organelos ni núcleo, pero que provienen de células madre en la médula que sí los tienen. ¿Ya? Entonces, una célula madre, cuando se decide ser glóbulo rojo, en el proceso de maduración, degrada el núcleo, degrada los organelos y solo se queda con la membrana externa y un montón de hemoglobina que va a ser la función del glóbulo rojo. Ahora, en algunos casos, bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo en la contaminación con metales pesados, como pasa en las personas que trabajan en minería, eh, el exceso de metales pesados en el organismo afecta la maduración de los glóbulos rojos. Entonces, no se degradan bien los organelos, o no se degrada bien el DNA, o se generan agregados que quedan en el glóbulo dando vueltas. ¿Ya? Por ejemplo, estos puntos se llaman punteado basófilo y son restos de organelos que no se degradaron. Este es un cuerpo de Howell, también son restos de estructuras celulares que no se degradaron bien. O estos se llaman anillos de Cabot, que son restos de ADN. Estos glóbulos como tienen alteraciones, ¿ya? Les afecta en su funcionamiento. Un glóbulo rojo más o menos tiene un tiempo de vida media, dura circulando en la sangre unos 4 meses. Se fabrica en la médula, sale a la sangre y como a los 4 meses más o menos se degrada en el vaso. Ese es el promedio de vida de un glóbulo rojo. Ahora, estos, como tienen alteraciones, son más sensibles a romperse y por lo tanto, en vez de durar 4 meses, duran menos. Menos glóbulos rojos significa anemia. ¿Ya? Estos son clásicos de anemias de personas que trabajan en minería. También hay otras inclusiones en donde se generan agregados de grasas en regiones de tejido que no debieran tener. ¿Ya? Eh, en algunos casos son parte del crecimiento también. Por ejemplo, en la etapa de juventud, eh, normalmente se producen granos, cuerpos, puntos negros, ¿ya? Que son acumulaciones de grasa. También tiene que ver allí en el crecimiento de que también es una etapa de adaptación, ¿ya?
Así como el recién nacido tiene que pasar semanas, meses, adaptándose a vivir por su cuenta en general, metabólicamente, fisiológicamente, el cambio de la niñez a la adultez, la madurez sexual, también implica un montón de transformaciones. Hay desarreglos hormonales, el cuerpo tiene que entrar en una nueva homeostasis, en un nuevo estado de equilibrio. Y mientras ocurre eso, pueden pasar fenómenos que hacen de que en ciertas regiones del cuerpo se acumulen más grasas, en otras partes hay momentos de menos energía, hay un montón de desarreglos, ¿ya? Y a veces ocurre que en tejidos conectivos empiezan a acumularse grasas, ¿ya? Eh, Eso puede generar propensión a zonas de infección, como generan el acné, por ejemplo, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces también son indicadores de alguna alteración. En el caso de un adulto, por ejemplo, no debieran pasar estas cosas, salvo que la persona, no sé, tenga una dieta muy rica en grasas o tenga algún tipo de desarreglo, desbalance, que también va a ser indicador de algún grado de anormalidad, ¿ya? Entonces, en resumen, las inclusiones vienen a ser agregados en la célula. Algunos son de reserva, otros son desechos y otros tienen funciones especiales, dependiendo del tejido. Algunos pueden ser normales y algunos pueden ser indicadores de que el tejido tiene algún tipo de disfunción o problemática, ¿ya? Las inclusiones no son exclusivas de animales. Por ejemplo, en plantas, en hongos también hay inclusiones. Las plantas son especialistas en guardar aceites, sobre todo en tejidos florales. Eso es lo que le da la, los diferentes aromas a las flores, ¿ya? Lípidos se acumulan en semillas. Hay algunas plantas que producen cosas especiales, ¿ya? Como drusas, oxalatos, etc. ¿Okay?